hizo el alcalde? Alex. Alex. Lice, habla Adri. Me estás haciendo asustar. No, ahorita lo voy a, un ratito ya, ahorita lo voy a modificar. No sé qué ha pasado, a la cuenta de mi hermano ha entrado. Bueno. Ya, un rato. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Lice? Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás en el Beni? No, Lice, no hay cómo ir. Quisiera estar, pero no hay cómo irme. Uy, qué macán. Uy, está grave la situación y creo que van a ampliar 2 semanas más. Esperemos que no, porque es aburrido incluso hasta el día, no poder salir, uno no sabe ya ni qué hacer. Qué macana. Pero lo bueno es que estás bien, eso es lo bueno. La salud también, Mariana, eso es lo bueno. Sí, eso es lo bueno, Lice, gracias a Dios. Estoy bien. ¿Cómo está tu hijita? ¿Está contigo? Sí, está bien, gracias. Está Uy, qué bueno, Mariana. Cuídalo mucho porque realmente los niños es lo más importante y son los más propensos también muchas veces a este tipo de enfermedades. Cuídense mucho. A ver, esperemos que mejore la situación acá en el país, ¿no? Sí, Lice, esperemos que mejore porque hasta la economía va a bajar y todo eso. Sí, está complicada la situación realmente. Realmente está, no se puede ya soportar. A ver, vamos. Bueno, vamos a comenzar directamente porque no entran sus compañeras. Bueno, en este caso justamente en la economía actual está habiendo un proceso de recesión. En este proceso de recesión, como ustedes se habrán podido percatar, pues prácticamente no se está produciendo nada. Y al no producirse nada, pues está muy complicada la situación, no solamente del país, sino a nivel internacional. Bueno, hay un periodo de patrón oro que se ha caracterizado por una baja inflación y acompañada de frecuentes y profundas recesiones. Ese periodo, en este caso, ha sido un costo social muy elevado. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, cuando el oro, ustedes sabían que el oro tiende siempre a subir, muy pocas veces en más de 100 años ha tendido a bajar, o sea, el precio. Entonces, justamente
es importante ver ese aspecto. ¿Por qué? Porque como se mantiene de esa manera, pues en un periodo de recesión donde no hay producción de oro, pues es fuerte el costo social que puede tener. Ustedes sabían que en las minas correspondientes de nuestro país, en este caso, hay distintos tipos de aspectos, o sea, por el tema de betas, ellos ganan. Entonces, justamente este tema de las betas del sector minero y al no haber producción, en este caso, afecta de gran manera a la economía mundial. Es realmente preocupante este periodo de recesión, donde realmente hay una fractura del sistema monetario internacional, pero eso en este caso se puede ir viendo con el aspecto de las inflaciones y deflaciones. Por ahora está todo normal si se percata, pero va a haber ya se está sintiendo ese periodo de recesión en el ámbito productivo y económico, donde va a afectar a los precios. Ustedes saben que si no hay, en este caso, oferta, la demanda va a aumentar indirectamente y por ende, en este caso, los precios. Es muy complicada la situación que estamos viviendo y esperemos realmente que sea de gran magnitud el aspecto de la solución. Esperamos que muy pronto ya haya una solución, pero también en ese aspecto el gasto público que se está realizando por parte del gobierno es muy fuerte en el tema de salud. Y si ustedes se percatan, este gasto público, en este caso, cada vez es más fuerte, ¿no? Y realmente este gasto público, en este caso, hay que tenerlo con pinzas. No olviden que nos estamos endeudando. Entre uno de los sectores más importantes es el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. En estos dos aspectos, si ustedes se percatan, al endeudarse un país, el FMI en este caso no le va a importar algunas medidas contractivas que van a realizar. Entonces la economía ya está sufriendo unos efectos que realmente van a ser muy fuertes. Ahora, por un lado, les comento que la bolsa de Wall Street si bien ha caído muy fuerte, en este caso, también el día de hoy ha subido realmente de manera sorpresiva el Dow Jones Financiero. Este índice es de las 37 mejores empresas del mercado a nivel mundial, bueno, a nivel norteamericano, que sería Estados Unidos, pero más que todo existen varias empresas a nivel mundial. Entonces, el Dow Jones, en este caso, te brinda un dato claro de cómo está la economía nacional e internacional también. ¿Por qué? Porque si ustedes se están percatando, esto sería, y realmente uno se pone a pensar, y no está muy lejos de la teoría que dice que esto ya ha sido planeado, y es verdad, porque dense cuenta, el mercado está bajando a gran nivel, pero de repente el día de hoy sube disparándose el Dow Jones Financiero. Entonces es realmente como te pone a pensar, porque realmente uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está ocurriendo esto si es recesión? Pero realmente las empresas y el tema del sistema económico que están aplicando algunas empresas es que no pueden parar su capacidad productiva, y al no parar su capacidad productiva, por lo menos de esas empresas, no van a estar en recesión. ¿Ya? Ahora, existe, posteriormente después del periodo de entreguerras que han hecho un trabajo, en este caso, existe un aspecto muy importante. El problema en este caso sería la balanza de pagos. ¿Ya? Ustedes han podido apreciar que en este caso la balanza de pagos es algo muy importante en la economía de un país. ¿Por qué? Porque en este caso, gracias a esto, de manera más macroeconómica, ustedes pueden ir viendo cómo está realmente el aspecto de su contabilidad en ámbito general, ¿ya? En este caso, la balanza de pagos es el resumen de todas las transacciones económicas con el resto del mundo. O sea, si Bolivia en este caso se presta, es como si, por decirles, si se presta del FMI, Bolivia tendría cuentas por pagar, más o menos de ese aspecto. Aparte de eso, de que registra todo, también registra el tema de los periodos, pueden ser a largos, cortos o medianos plazos, ¿ya?
En este se ingresan todos los ingresos y los egresos de divisas. Bueno, este principal objetivo de la balanza de pagos, ¿cuál es? En este caso, es un instrumento que prácticamente informa al gobierno sobre la posición internacional del país. Esta balanza de pagos te permite ayudar a formular teorías correspondientes. Entonces, si ustedes se percatan, es muy importante todos estos aspectos, ¿no? Entonces, podemos ir citando estas varias cuestiones que afectan al país. Ahora, en este caso, la competitividad internacional, las expectativas acerca del futuro, la demanda y oferta de divisas hacen que se genere un tipo de cambio. Y este tipo de cambio tiene que estar enfocado en la economía de un país. Bueno, entonces, de acá podemos extraer prácticamente que la balanza de pagos, en este caso, es muy importante, ¿no? Bueno, una comprensión cabal de los diferentes rubros que conforman la balanza de pagos, en este caso, y que se toma para las decisiones económicas y financieras, es que la balanza de pagos consiste en tres tipos de cuentas, ¿ya? Entonces, la balanza de pagos consiste en tres tipos de cuentas. ¿Cuáles son esas cuentas? En este caso vamos a tener la cuenta corriente, ya posteriormente, en este caso, la cuenta de capital, ya, y también vamos a tener en este caso la cuenta de reservas oficiales, ya. Ustedes pueden apreciar de todos estos aspectos que estas son las tres cuentas que consisten prácticamente el sistema de la balanza de pagos. Una transacción es contabilizada como crédito si conduce a este aspecto, pero también puede ser una transacción que puede ser contabilizada como débito si conduce a un pago a los extranjeros. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. Miren, primeramente, la cuenta corriente, ¿a qué incluye? La cuenta corriente que estamos viendo acá incluye en este caso el comercio de bienes. ¿A qué me refiero con esto? En este caso, la balanza de pagos en su cuenta corriente tiene la balanza comercial. ¿Esto qué quiere decir? Exportaciones e importaciones, ¿no? Por otro lado, también contiene el comercio de servicios. Existe una balanza de servicios que está inscrito en el informe de política monetaria de un país, en este caso del Banco Central de Bolivia. Por otro lado, también existe en la cuenta corriente transferencias unilaterales entre países. ¿Ya? Por otro lado, vamos a poder apreciar también las reestructuraciones de las deudas. La deuda externa de un país es muy importante para tomar medidas y decisiones tanto económicas y financieras. Bueno, entonces tenemos que ir viendo esos aspectos, a qué se va a referir y cómo se suscita esos aspectos. Entonces, en la cuenta corriente, como veíamos anteriormente, podemos tener la balanza comercial, ¿no? También puede estar el comercio de bienes y servicios, entre los más importantes, ¿no? También podemos ver en este caso las transferencias unilaterales de dinero, ¿no? Si ustedes se percatan, ¿no? Ahora, en este aspecto es muy importante saber al respecto de las economías mundiales. A nivel global, en este caso, se puede decir que Estados Unidos es un país deficitario. ¿Por qué? En este caso, porque Estados Unidos, les comento que aunque no crean, conlleva deudas externas. Imagínense, son desequilibrios globales que prácticamente esto se extrae de las cuentas corrientes de un país. Todo país tiene su cuenta corriente principal, ¿no? Y es por eso que
en este caso, podemos apreciar esos datos. Un dato muy importante, pueden entrar a la CEPAL, pueden entrar en este caso a la página del FMI, donde están las cuentas corrientes de los países y saber con cuánto cuentan el día de hoy. Ahora, también puede decirse que un déficit puede ser a causa del PIB. Si su PIB es muy bajo, pues prácticamente el déficit va a ser mayor. Por ende, su cuenta corriente va a ser deficiente, ¿no? En este caso, las causas de un déficit pueden ser pérdida de la competitividad industrial, bajo ahorro interno, periodos de sobrevaluación del dólar, exceso del ahorro interno en los países exportadores. Después, manipulación del tipo de cambio en algunos países. Entonces, estos aspectos hacen que prácticamente pueda existir un déficit y por tanto una cuenta corriente de un país pueda estar en números rojos. Bueno, entonces vamos a ir viendo este tipo de cuestiones. Pasamos a la cuenta de capital. En este caso, la cuenta de capital, ¿qué nos muestra? Muestra el cambio de los activos del país en el exterior y de los activos extranjeros en el país. En este caso, tienen que ser diferentes de los activos de la reserva oficial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto prácticamente? En este caso, por ejemplo, la cuenta de capital, al mostrar los cambios en los activos, ¿qué quiere decir? Por decirles, miren, yo voy a, con el aspecto de la balanza comercial, voy a aprovechar. Yo voy a exportar 50 toneladas de quinoa. Acá me cuesta totalmente producir y envasar una tonelada, póngale $1000. Pero si yo envío al exterior, allá a mi mercado, por decirlo en China, les cuesta $3000. ¿Cuánto de dinero, si ustedes se percatan, con la cuenta de capital veo esos tipos de cambios en los activos, ¿no? O sea, si se están percatando son ese tipo de cuestiones. Ahora, por ejemplo, ustedes sabían que en España, bueno, creo que ha estado Dani, ¿no? En este caso, el pollo, si no me equivoco, un dato exacto de algunos colegas que justamente estuvieron por allá, me decían que costaba, creo que entre 10 a, bueno, entre 2 a 10 euros, algo así que, imagínense, no se sentía mucho, ¿no? Pero cuando llegaron acá, o sea, decía ya, o sea, no debería sentirse mucho en su tema económico, ¿no? Pero decían, acá lo que cuesta un pollo, digamos, allá me es más factible, ¿no? Y, o sea, uno se percata y mucho tiene que ver el modus vivendi de cada país, la cultura organizacional, ¿no? Entonces, en esta cuenta de capital, ustedes pueden apreciar esos aspectos muy importantes. La cuenta de capital, además, incluye la inversión extranjera directa, ¿ya? La inversión extranjera directa, en este caso, es la IED, ¿ya? Esta inversión extranjera directa va a repercutir en la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque existen instituciones o inversiones extranjeras en el país y estas hay que darles, en este caso, seguridad en el aspecto legal y seguridad en el aspecto de su inversión, para que cosa de que cualquier política económica o financiera no les afecte realmente esa inversión. Si esa inversión llega al país, aumenta la masa monetaria, en este caso de nuestro propio país. O sea, imagínense, y comentarlas que, por ejemplo, cuando hay una ONG o una fundación quiere insertar capital al país, más bien parte del gobierno, de cualquier gobierno, de que ellos dicen, ya, ¿cuánto vas a invertir? Por decirles, $2000 millones. De los $2000 millones no tienes que dar el 1.3%, el 1.5%, que más o menos estoy hablando de $30 millones de dólares. O sea, imagínense. ¿Para qué? Para que les den la vía libre, porque por normativa de la balanza de pagos tiene que entrar, ingresar por la cuenta corriente del país. Y recién de la cuenta corriente del país se tiene que soltar o destinar a la fundación correspondiente. Si imagínense, seguimos en el aspecto de corrupción y eso pasa en cualquier tipo de gobierno. Imagínense, por eso es que muchas veces las ONGs, en este caso, muchas no quieren abrir sus respectivos instituciones, en este caso de
en nuestra nación, ¿no? Entonces tienen que ir viendo esos aspectos, ¿no? Vamos a ir viendo la cuenta de reservas oficiales. ¿Qué es la cuenta de reservas oficiales? ¿Y qué mide en este caso? La cuenta de reservas oficiales, ¿ya? Esta cuenta de reserva oficial, en este caso, mide el cambio en los activos de un país en el extranjero. Si ustedes se dan cuenta, es parecido a la cuenta de capital, pero este está más direccionado a lo que son los activos de nuestro país o de un país fuera de sus fronteras, ¿no? En este caso, los activos pueden incluir monedas extranjeras como dólar, euro, el oro, la posición de la reserva en el Fondo Monetario Internacional. No olviden que todo país cuenta con reservas oficiales. En nuestro país, por ejemplo, Bolivia, contamos con reservas internacionales, las famosas RIN. En este caso, las reservas, en este caso de inversión nacionales, nos permiten prácticamente, al ser en oro o en bonos, en este caso, contar con un colchón para posibles endeudamientos. Si en este caso una deuda es mayor al 50% del PIB de una nación o sobrepasa esto, pues se recomienda prácticamente, no se puede evidenciar que el país ya está vendido, ya no es propiedad de los mismos ciudadanos, y es propiedad de extranjeros. ¿Por qué? Porque está complicada la situación. En Argentina, comentarles que imagínense, el FMI realmente los está bombardeando con el aspecto de intereses y todo ello. Lamentablemente, hay que ser bien sinceros, hay bonos de todo allá, de todo y de nada. Incluso comentarles que hasta se mantiene el aspecto de los hijos y todo, están hasta las 4 de la tarde, ahí comen, ahí todo ese aspecto. Entonces, si bien es un aspecto de educación integral lo que ellos quieren hacer, pues es un gasto público muy fuerte. ¿A qué costo en este caso? En este caso se han tenido que prestar tanto, se han endeudado tanto que su moneda prácticamente han tenido que devaluarla. Y al devaluarla, ¿qué ha sucedido? Totalmente ha perdido su valor y ahora están muy complicados su situación. Con esto del coronavirus más, está totalmente un periodo de recesión muy fuerte y realmente no sé qué va a ocurrir con esa nación. Es muy importante cuando se va a hacer una medida política, económica, que puede ser en favor de la población, medir aspectos de cómo le va a ir a mi país, ¿no? Y justamente eso, les decía que el gasto público es tan fuerte actualmente en el tema de salud, tanto en el gobierno central y en los gobiernos municipales y departamentales, que realmente uno mismo dice, se pone a pensar y qué va a suceder, porque seamos sinceros, no va al dotar de muchas condiciones a nuestro país, pues vamos a tener que endeudarnos. Y el endeudarse después va a traer las grandes consecuencias, ¿no? Y es un dilema paradójico, ¿no? Porque imagínense, es muy complicado. Los que están ganando grande acá son las corporaciones farmacéuticas, las corporaciones, en este caso, de biotecnología. O sea, realmente uno se pone a pensar y es muchas cosas correspondientes, ¿no? Entonces yo les invito siempre a que vayan apreciando estos aspectos, ¿no? Entonces, acá además existe un aspecto muy importante. En la balanza de pagos, como ustedes ya han visto, es un aspecto más contable y de control. Se instituye el principio de partida doble como principio fundamental. En este caso, ¿qué quiere decir el principio de partida doble? Que si un país, en este caso, es deudor, el otro es acreedor, o sea, el otro le tiene que cobrar. Si un país tiene en este caso un percance o una inversión fuerte, va a tener un gasto público muy fuerte. Entonces, son esos aspectos muy importantes. En la actualidad, el déficit mundial está en la cuenta corriente de muchos países. Imagínense en Ecuador. En Ecuador está muy lamentable la situación. Y Ecuador hace 2 años ya estaba recuperando totalmente su aspecto de su cuenta corriente y su cuenta de capital. Lamentablemente, imagínense, con esto realmente ha sobrepasado, en este caso, muchos aspectos, ¿no? Entonces,
un déficit en la balanza de pagos puede darse en las cuentas corrientes y de capital juntas, ¿ya? Este déficit, en este caso, puede ser mucho mayor en la cuenta corriente, ¿ya? Que el superávit de la cuenta de capital. En condiciones normales, un déficit en la balanza de pagos es financiado con una reducción de las reservas internacionales. O sea que si nuestra balanza de pagos es un déficit, tendríamos que recurrir a nuestras reservas internacionales y prácticamente vamos a ir consumiendo dichas reservas. Si consumimos dichas reservas, pues imagínense, vamos a terminar muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque algún rato se va a acabar las reservas. Es como que ustedes tendrían un ahorrito de 100 pesos y eso es para fondos, digamos, de mucha emergencia. Ustedes siguen normal con su vida, pero llega un momento donde tienen que recurrir a esos fondos y no les va a durar toda la vida, ¿no? Y además, el aspecto de que disminuyas tus reservas también tiene efectos colaterales porque tu economía no va a estar blindada. Y como un país, en este caso, cuando recurre a sus reservas internacionales, es lo último que puede hacer. ¿Por qué? Porque realmente se compromete la capacidad crediticia, la capacidad o el ranking en el aspecto de calificaciones. Ustedes saben que existen calificadoras de riesgo. Imagínense, si no tienen reservas nacionales o reservas internacionales en su país, ¿con qué jurisdicción, con qué jurisprudencia podría invertir uno? Y entonces la inversión extranjera se minimiza o es nula y eso afecta realmente de gran manera a la economía. Entonces, ustedes pueden ir apreciando todos esos aspectos bien importantes, ¿no? Entonces, podemos establecer todo este tipo de cuestiones. Bueno, la contabilidad nacional, en este caso, con la balanza de pagos, podemos apreciar de dos maneras, en este caso. Primeramente, la demanda agregada, que es igual a la oferta agregada. Ustedes recordarán esto de macro, bueno, de micro más que todo. La demanda agregada que era igual a la oferta agregada, ¿no? La demanda agregada y la oferta agregada, en este caso, eran fundamentales para el vivir bien en un país, ¿no? Entonces, podemos apreciar que la demanda agregada está representada por el gasto nacional, mientras que la oferta agregada está plasmada por el producto y el ingreso interno. Bueno, en este caso, justamente decíamos, la demanda agregada está plasmada por el gasto nacional. ¿Ya? Y la oferta agregada en este caso está plasmada por el producto e ingreso interno. O sea, si se percatan, de esta manera estaría nuestra demanda y oferta agregada. Bueno, y justamente los dos están reflejados en el Producto Interno Bruto. O sea que la oferta agregada, en este Producto Ingreso Interno, va a estar representado por el PIB, ¿no? Por el PIB de un país. Este PIB no solamente va a conceder el gasto nacional o el gasto público, también va a estar en base al Producto Ingreso Interno. Bueno, vamos a ir viendo aspectos muy importantes, ¿no? Ustedes sabían que la demanda agregada era igual al consumo más la inversión, más, en este caso, el gasto público, más el saldo en la cuenta corriente. Este saldo en la cuenta corriente puede ser extractado a través de la balanza de pagos. La balanza de pagos aquí era igual en este caso. La balanza de pagos era igual la balanza comercial era igual a importaciones menos exportaciones, o al revés, ¿no? Entonces ustedes se pueden percatar que existe mucha coherencia con ese aspecto, de donde podemos extractar dos relaciones. Miren, por un lado, tenemos en este caso que el PIB va a ser igual, en este caso, a Q. Q que es el producto. ¿Ya? Y esto
a su vez va a ser igual al ingreso, que le vamos a denominar Y. ¿Ya? Entonces, podemos apreciar que es acá el producto y aquí el ingreso, ¿no? Justamente estos dos componentes del aspecto del PIB tenemos que ir viendo muy adecuadamente. Miren, vamos a asumir estos escenarios. ¿Cuándo se da un escenario de deflación o inflación? Miren, mm, cuando la demanda agregada es, en este caso, mayor, vamos a ponerlo así, es mayor al PIB, en este caso, y vamos a ver el segundo escenario, cuando la demanda agregada es menor que el PIB. ¿Ya? Vamos a ir viendo estos dos escenarios. Cuando la demanda agregada es mayor que el PIB, en este caso existe inflación. Y cuando la demanda agregada es menor que el PIB, existe deflación, o también conocido que le vamos a denominar recesión. Entonces, si ustedes se percatan, generalmente en el país, cada año, el INE, Instituto Nacional de Estadística, junto o trabajando en conjunto con el aspecto del Banco Central de Bolivia, establecen la inflación, en este caso pronosticada, ¿no? O proyectada para distintos años, ¿no? Ustedes pueden ir viendo esos aspectos. Entonces, es muy importante tener estos aspectos bien coherentes, ¿no? A esto no se olviden que la demanda agregada, que ustedes ya lo han llevado en macro, la demanda agregada era igual en este caso, consumo más el ingreso más el gasto más la cuenta corriente, ¿no? La cuenta corriente que está traducida por la balanza comercial, ¿ya? A ver, vamos a ir viendo qué quiere decir cada uno de estos aspectos. ¿Ya? En este caso voy a ver que DA es la demanda agregada correspondiente en este caso. ¿Ya? Posteriormente tenemos en este caso el consumo, o consumo individual o consumo privado, también denominado. Bueno, y posteriormente también tenemos la inversión bruta, ¿no? Le vamos a llamar I, que es la inversión bruta. ¿Ya? Esta inversión bruta, a su vez, en este caso puede ser conocida también como formación bruta de capital. Después tenemos G, que es el gasto de gobierno o gasto público. ¿Ya? Y posteriormente tenemos CC, que sería la cuenta corriente. ¿Ya? En esta cuenta corriente tenemos que tomar en cuenta las exportaciones menos las importaciones, ¿no? La cuenta corriente, CC, que se los voy a poner aquí, CC es igual a las exportaciones menos las importaciones. Ustedes pueden ir viendo estos aspectos muy importantes. Entonces, y aparte de todo esto, hay que ver el aspecto de los gastos y de los ingresos. ¿Cómo está la demanda con el tema de gasto? Porque esta demanda agregada es el tema de gastos, ¿no? Pero en el tema de ingreso, ¿cómo está constituido? Esto es en el tema de la demanda agregada. En el tema de los, vamos a ir viendo, ya, esto voy a... En el tema de los ingresos, en este caso, Y es igual, en este caso, al
C, que es el consumo interno o individual, más, en este caso, el gasto, ya, más el ahorro. En este caso, de donde podemos extractar el siguiente. Donde aquí faltaría una variable. ¿Cuál sería? S. S que vamos a representar por el ahorro. ¿Ya? Entonces, son muy importantes estos aspectos. Bueno, tienen un aspecto de foro en su plataforma, en este caso Moodle, ¿ya? En el presente foro ustedes van a ir apreciando cómo está afectando el aspecto de las importaciones de implementos, en este caso de salud, ¿ya? ¿Cómo está afectando a la economía nacional? ¿Cómo está afectando a los productores? O sea, realmente en el foro correspondiente del día de hoy, ustedes tienen que en base a todo esto y en base a otras bibliografías más que puedan encontrar de internet o de otros libros, pueden ustedes apreciar como foro, en este caso, y dotar su opinión correspondiente, ¿ya? Y respondiendo a esas cuestionantes, ¿no? ¿Cómo afecta, en este caso, la importación de productos, de temas de salud o de insumos de salud al país? Entonces, eso van a participar hasta las 12 de la noche del día de hoy. Entonces, háganlo lo antes posible. Bueno, ahí vamos a quedar, chicos. Nos vemos el día jueves. Bueno, Liz, está bien. ¿Ya? Se Está cuidan, bien, chicos. Vale, mira. Ya. Chao, chao. Chao. Dice.